Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Las últimas cifras divulgadas por el Ministerio de Turismo marcaron que en el cuarto trimestre de 2022 ingresaron al país 899.000 visitantes, una cifra 4% superior a la del mismo trimestre de 2019, es decir, previo a la pandemia. Estos datos marcaron una recuperación adicional de la actividad turística respecto a lo ya visto en los 2 trimestres previos, tras el levantamiento de las restricciones asociadas al COVID en abril de 2022. A su vez, los datos parciales que se han ido divulgando sobre el comienzo de la temporada de verano también están siendo muy positivos, superando las expectativas tanto de autoridades como de operadores turísticos. Con esta información sobre la mesa, les proponemos analizar la evolución reciente del turismo en nuestro país y conversar sobre las perspectivas para los próximos meses. Para eso estamos en comunicación con la economista Florencia Carriquiri, socia de Exante. Florencia, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Romina? Muy bien. Florencia, a ver, recién adelantábamos que los datos del cuarto trimestre de 2022 marcaron una recuperación adicional del turismo, superándose incluso, niveles de 2019. ¿Podemos comenzar por comentar estas cifras que el Ministerio de Turismo divulgó la semana pasada? Sí, a ver, claro, efectivamente los datos que divulgó el Ministerio para el cuarto trimestre fueron muy buenos. Como comentamos otras veces, el turismo venía mostrando ya una recuperación bastante apreciable desde el segundo trimestre de 2022, cuando se levantaron las restricciones impuestas en el marco del COVID. De hecho, los datos del tercer trimestre ya se habían acercado mucho a los niveles prepandemia y estas cifras del cuarto trimestre incluso superaron, como decías, levemente los niveles del mismo trimestre de 2019. Concretamente, como recién mencionabas, entre octubre y diciembre ingresaron al país casi 899.000 visitantes. Eso supuso una suba de 4% frente al mismo trimestre de 2019, y fue un dato realmente alto en una mirada histórica. Es solo menor a los picos del cuarto trimestre de 2016 y de 2017. Sin embargo, Romina, sí vale aclarar que como comentamos también al analizar cifras de trimestres anteriores, es un dato que hay que mirar con cuidado porque incluye un número excepcionalmente alto de visitantes uruguayos que residen en el exterior. Uh-huh. A ver, ¿podemos explicar un poco más ese punto y un poco mejor? Sí, a ver, la verdad es que desde que se levantaron las restricciones asociadas al COVID, estamos viendo un incremento particularmente fuerte del ingreso de uruguayos residentes en el exterior. En particular, en este trimestre, de esos casi 899.000 visitantes que ingresaron al país en octubre y diciembre, unos 193.000 fueron uruguayos que residen en el exterior e ingresaron al país transitoriamente. Eso es una cifra muy alta, 44% superior a la del mismo trimestre de 2019, uh-huh. Y la verdad es que es extraordinariamente alta en términos históricos. Es menor al pico que vimos en el tercer trimestre del año pasado, cuando ingresaron 220.000 uruguayos residentes en el exterior, pero sin ser ese pico es un dato realmente muy pero muy alto en toda la comparación histórica. Por eso lo advertimos, porque si nos concentráramos únicamente en lo que son turistas extranjeros, en octubre y diciembre ingresaron 705.000 visitantes, que no deja de ser una cifra buena, pero que de hecho está levemente abajo de los datos del cuarto trimestre de 2019. Es 3% menor a la del 4%, a la del mismo trimestre de 2019, que es la última referencia prepandemia. Claro. Florencia, a ver, y esa recuperación, ¿cuán generalizada es por país de origen? ¿Qué está pasando, por ejemplo, a nivel de los argentinos? Te lo pregunto porque uno de los temores, recordemos, más frecuentes al pensar en lo que iba a ser la reactivación del turismo post-pandemia, tenía que ver con lo caro que está Uruguay como destino turístico para los argentinos en particular, ¿no? Uh-huh. ¿Qué muestran las cifras de los últimos meses de 2022 en ese sentido? Bueno, si miramos los datos por país de origen, la verdad es que en la gran mayoría de los casos se observa una tendencia de recuperación muy clara, aunque sí a distinto ritmo. Como decís, siempre es clave lo que sucede con los argentinos, porque son además el origen por lejos más importante. Concretamente en lo que fue octubre y diciembre ingresaron casi 429.000 argentinos a nuestro país, que es una cifra
solo 1% menor a la del mismo trimestre de 2019. Es realmente un muy buen dato que, como mencionás, supera lo que estimábamos, teniendo en cuenta el encarecimiento que hemos ido acumulando frente a Argentina. Luego, en segundo lugar, también como es habitual, se ubicaron los brasileros, llegaron unos 141.000 turistas brasileros en el trimestre, eso implicó un 7% menos que en octubre y diciembre de 2019, y si miramos los visitantes de extrarregión, digamos, de fuera de la región, en su conjunto sumaron unos 136.000 visitantes en el cuarto trimestre, lo que supuso una cifra 8% menor a la del mismo trimestre de 2019, cuando en los trimestres previos la verdad es que estábamos mucho más lejos de los niveles prepandemia, con lo cual la recuperación, como decía antes, está siendo bastante generalizada por origen. ¿Y qué pasó a nivel de gasto? ¿La recuperación en el número de visitantes también se observó en términos de ingreso de divisas? Sí, concretamente el gasto de los turistas, o en otras palabras el ingreso de divisas al país por turismo, ascendió a unos 450 millones de dólares en lo que fue el trimestre octubre-diciembre, y eso supuso una suba obviamente muy pero muy fuerte frente a los años de pandemia, pero también superó en un 15% las cifras del cuarto trimestre de 2019 cuando lo medimos en dólares corrientes, ¿no? Si lo medimos en términos reales, que de alguna manera es un mejor indicador de cómo evolucionó la actividad asociada al turismo y descontando lo que es el impacto de los precios, ¿no? De la inflación en dólares que se ha acumulado en el periodo, así el monto es todavía 5% menor al del mismo trimestre de 2019, pero también podemos decir que a nivel del gasto entonces de los turistas en el país nos hemos ido acercando a los niveles prepandemia, hay una recuperación bastante notoria en estos últimos trimestres. Florencia, ya ingresando en datos de este comienzo de año, la reactivación del turismo parece haber continuado en el inicio de esta temporada, ¿no? Sí, a ver, al menos los datos disponibles parecen indicar eso, según las cifras de la Dirección de Migraciones, entre el 22 de diciembre y el 8 de enero ingresaron poco más de 279.000 turistas extranjeros, esto es sin incluir uruguayos, de los cuales hubo unos 173.500 argentinos, algo más de 53.400 brasileros. Se trata de datos, por supuesto, muy parciales todavía, pero que marcan sí un buen comienzo de temporada, y eso es consistente a su vez con lo que están comentando los propios operadores del sector, ¿no? De hecho, creo que fue este lunes que en la entrevista que le hicieron acá en el programa a Marina Cantera, ¿no? La presidenta de la Cámara de Turismo del Uruguay, ella destacaba justamente que al menos en lo que ha sido esta primera quincena de enero hubo muy buenos niveles de ocupación hotelera, de actividad de alquileres en prácticamente todos los principales puntos turísticos. A partir de estas cifras, entonces, ¿qué podemos esperar para el conjunto de la temporada de verano? ¿Qué están estimando ustedes en ex-ante? Bueno, a la luz de estas últimas cifras y de lo que veníamos viendo ya en trimestres anteriores, parece claro que vamos a tener una temporada turística sustantivamente mejor a la del año pasado, cuando las fronteras ya estaban abiertas, pero todavía había muy poco movimiento. Pensemos que en todo el primer trimestre de 2022 ingresaron al país 345.000 turistas extranjeros, en todo enero-marzo, ¿no? Mientras que, como recién comentaba, en solo 15 días, entre el 22 de diciembre y el 8 de enero, ya se registró el ingreso de más de 279.000 visitantes extranjeros, con lo cual parece muy claro que vamos a estar muy por arriba entonces obviamente de lo que fue la muy mala temporada del año pasado y acercándonos mucho a los niveles normales, digamos, que teníamos previo a la pandemia. Nuestros modelos de hecho apuntan a que en el conjunto del primer trimestre del año ingresarían al país unos 900.000 turistas extranjeros, algo más de 1 millón si contemplamos también a los uruguayos no residentes, y eso va a implicar un aumento de más de 160% frente a la temporada de 2022, aunque probablemente va a estar todavía 5-8% por debajo de los niveles del primer trimestre de 2019. De alguna manera sí vale advertir, Romina, que estas proyecciones implican que la actividad va a tender a moderarse en lo que resta de la temporada respecto de lo que vimos en estos primeros días del verano, ¿no? Florencia, muchas gracias por este análisis a propósito de la actividad turística, el repunte que tuvo en el último trimestre de 2022, las cifras al inicio de la temporada y cómo analizan entonces estos últimos datos y qué perspectivas hay para adelante. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días. Perfecto, nos volvemos a reencontrar pronto. Un abrazo. Chau, chau.